Con respecto a los huesos metatarsianos, vamos a decir que son en un número de 5. Eso quiere decir que tenemos 5 metatarsianos, al igual que en la mano tenemos 5 metacarpianos. Conforman el esqueleto que corresponde al antepié. Están a nivel del dorso y de la planta del pie. Se nombran de medial a lateral, donde se encuentra el primero hacia medial y el último de ellos hacia lateral, como el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Dentro de sus características generales tenemos que son huesos pares, clasificados como huesos largos, subclasificados como huesos alargados, y por lo tanto dentro de su configuración vamos a tener que cada uno de ellos tiene dos extremos o epífisis y un cuerpo que une a ambos extremos. Se considera que tienen una epífisis anterior, otra posterior, ya que estos huesos se encuentran dispuestos de anterior a posterior. La epífisis anterior va a estar relacionada con la falange proximal, que son los huesos que conforman a los dedos del pie, y la epífisis posterior o el extremo posterior va a estar relacionado con los huesos del tarso. El cuerpo de los metatarsianos es de forma de prisma, es cóncavo por inferior y un tanto convexo por superior. Es prismático triangular y la base de su prisma va a estar orientada hacia el dorso del pie, es decir, tiene una cara superior completa, una cara interna y una cara externa. Y por lo tanto el cuerpo de los metatarsianos, va a tener un borde inferior, un borde interno y un borde externo. La cara interna y externa sirve de punto de inserción para los músculos interóseos, por eso se encuentran un poco más excavadas. Con respecto a el extremo posterior, corresponde a la base de los metatarsianos y principalmente en estas como características principales van a estar configuradas por 3 carillas. Una carilla que está hacia inferior, que es para relacionarse con el tarso, y 2 carillas que se encuentran en los costados, que son para relacionarse con los mismos metatarsianos entre ellos, ya hacia dorsal y hacia plantar, no tienen superficies articulares. Hacia el extremo anterior, los metatarsianos contienen las cabezas, que son cóndilos y que se van a relacionar con el extremo posterior de la falange proximal de los dedos, para poder producir la articulación metatarsofalángica. ¿Cómo podemos diferenciar a los metatarsianos? Existen 2 de ellos que son fáciles de identificar. El primero es el primer metatarsiano, ya que es uno de los más robustos, a pesar que no es tan largo en cuanto a su longitud con respecto a los otros, pero es uno de los más anchos y de los más robustos en cuanto a volumen, a diferencia de los otros metatarsianos, y además en su extremo posterior posee una superficie articular en forma de riñón que lo hace bastante característico porque se relaciona con la primera cuña, que también tiene superficie articular, ¿ya? El otro que también es fácil de identificar es el quinto metatarsiano, ya que en su extremo posterior contiene una apófisis estiloide de gran tamaño y además solamente una superficie articular hacia inferior para articularse con el cuboides y una superficie articular hacia interno para poder articularse con el cuarto metatarsiano. ¿Ya? Los demás metatarsianos son un poquito más complejos de poder identificar, siguen siendo más fáciles de identificar que los metacarpianos, pero se identifican de igual manera por las superficies articulares que están dentro de sus bases, ¿ya? Lo único que vamos a aprender a identificar al primero y al quinto, y a los demás metatarsianos no.
Ya solamente me interesa en que conozcan las características generales. Con respecto a las falanges de los dedos del pie, ¿cierto? Vamos a decir que estos son los huesos que conforman a los dedos del pie. Estos son llamados como ortejos, considerando al primer dedo del pie como ortejo mayor y de ahí ortejo menor al dedo pequeño o primer ortejo, segundo ortejo, tercer, cuarto y quinto ortejo. Tienen la misma conformación que la falange de los dedos de la mano. Son semejantes, sino que en menor tamaño. Y estas falanges se van a distinguir entre sí por algunos detalles físicos, ¿ya? Pero están configurados de la misma manera que a nivel de la mano. Bien. Como por ejemplo, la falange proximal, en este caso, es mucho más corta y más delgada con respecto a la falange de la mano, pero igual tiene una cavidad glenoidea que va a recepcionar la cabeza del metatarsiano y una tróclea hacia el otro extremo, ¿ya? Si ustedes se fijan, las falanges medias van disminuyendo de tamaño a medida que avanzan hacia el dedo, hacia el quinto dedo, y son casi, a medida que avanzan, ¿cierto? Y disminuyen de tamaño, van perdiendo la composición de su cuerpo y son casi dos extremos unidos. Ya teóricamente existe un cuerpo, pero lo que evidentemente observamos son dos extremos unidos que permiten articular la proximal con la media y la media con la distal. ¿Ya? Y finalmente la distal es una falange de muy pequeño tamaño, ¿cierto? Es muy pequeña y sirve más que nada para la inserción del pulpejo del dedo y para la uña. Bien, y de esta manera terminamos el esqueleto de los huesos del pie.